Reporte 100. No todo es color de rosa en la muerte de la reina Isabel, quien falleció la semana pasada a los 96 años. Y es que su muerte causó sentimientos encontrados, incluido la ira, en las antiguas colonias del Imperio Británico. Más allá de las condolencias oficiales que elogiaban el servicio y la longevidad de la monarca en África, Asia, el Caribe y otros lugares, había algo de amargura y algunos exigieron disculpas por los abusos del pasado. La conversación giraba más bien en torno al legado del colonialismo, desde la esclavitud, los castigos corporales en escuelas africanas y antigüedades saqueadas que permanecen en instituciones británicas. Para muchos la reina llegó a simbolizar todo eso durante sus 7 décadas en el trono, en Kenia, en Medio Oriente, en Chipre. Por ejemplo, la activista jamaicana Nadine Spence dijo: lo único en lo que me fijé en la muerte de la reina es que murió y nunca se disculpó por la esclavitud. Bueno, esto es la otra historia, no todo es de color de rosa en la muerte de la reina Isabel. Y justamente para platicar sobre la reina Isabel, su legado y lo que está ocurriendo hoy con Carlos III, Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, investigador con CONACYT, está con nosotros esta mañana. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Estaba tratando de hacer una comparación de qué evento internacional tiene tal relevancia como la muerte de la reina, y pues únicamente se me viene a la mente la muerte de un papa. Es así llama tanto la atención como la muerte de un papa. ¿Por qué tanta trascendencia la muerte de la reina? Sí, bueno, primero que nada, es trascendente particularmente para el mundo occidental. Sí. Sobre todo en los medios de comunicación occidentales, que para ubicarnos geográficamente y no entran en algún debate conceptual o algún debate de semántica, se ubica geográficamente a Occidente desde una visión eurocéntrica como Europa occidental, más Estados Unidos y Canadá, y algunos otros orientales que tienen prácticas parecidas a las de Estados Unidos, como Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y parte de la mancomunidad. Bueno, en ellos, en ese sentido, sí hay una trascendencia muy importante, y efectivamente, al igual que las monarquías de Occidente, también es importante el cristianismo, y en ese sentido también es relevante la muerte de un papa. En África, en partes de Asia, en donde también el Reino Unido estuvo dominante, como bien lo decías, no hay unanimidad en torno a la tragedia de la muerte de la reina, porque efectivamente es una reina que murió sin disculparse por, atrocidades contra los pueblos indígenas, el robo de estatuas y artefactos de naciones de África, como oro, diamantes del sur de África. En India, pues la esclavitud y la opresión, y también, bueno, pues toda esta corriente que la presión y la brutalidad británica ejercieron sobre las colonias, que llevó incluso en India, lo que es ahora India, Pakistán, Nepal, Sri Lanka, a desarrollar los estudios subalternos para entender estas relaciones de dominación y también de clasismo y de segregación. Pero hay que también, Juan, estar conscientes que la reina o la figura de la monarquía británica ya no tiene la misma importancia, incluso en el mundo occidental, que llegó a tener, o la misma trascendencia que llegó a tener hace 70 años, cuando la monarca Elizabeth II o Isabel II, de 27 años de edad, adquiere la corona, a la que su hijo, ahora de 73 años, hombre, la tiene. ¿Por qué? Porque ciertamente las facultades de la corona británica, aunque va a estar ahí, aunque va a seguir ahí, está tendiendo a convertirse en una monarquía más como la española, o como la danesa, o como la sueca, o incluso como la belga, que tienden a ser más un símbolo de cohesión que un verdadero poder en sí mismo que tome decisiones de la vida práctica, de la vida ordinaria, Juan.
Sí, es decir, la corona británica pasará a ser una situación meramente simbólica y que atrae turismo y que fomenta la economía en Gran Bretaña. ¿Así va a terminar esto? Ciertamente, y también el trabajo de los historiadores y de los arqueólogos y de los antropólogos sobre cómo impactó durante generaciones a la vida cotidiana. Y es que la vida de hace por lo menos 7 décadas sí se sustentaba sobre un imperio que era dueño de más del 40% de territorios en el mundo, en los 5 continentes, pero sí. Después vienen las guerras, viene particularmente la Segunda Guerra Mundial, después viene la Guerra Fría, la Gran Bretaña deja su lugar de imperio hegemónico, lo sustituye Estados Unidos, después el Reino Unido, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que queda debilitado completamente, solamente le viene a seguir la inercia a Estados Unidos, el Reino Unido en una franca caída libre, porque ya no les puede seguir el paso, puesto que la Segunda Guerra Mundial le salió muy costosa. Empieza el proceso de desmembramiento, es decir, mientras Estados Unidos inicia su auge y se envuelve en una guerra fría, estas guerras como la que estamos viendo parecida en Ucrania, en donde las grandes potencias nucleares no se enfrentan directamente, pero financian diferentes territorios calientes que, por ejemplo, las guerras de Corea, la guerra de Vietnam, en Centroamérica, las guerras centroamericanas, en donde ellos nada más están poniendo el dinero para que los líderes de esas regiones geográficas peleen entre ellos. Pero el Reino Unido a la par entonces empieza con un proceso de franca caída, en donde los países anteriormente controlados, algunos de ellos empiezan a tener independencias. Lo más que puede lograr, Juan, es pasar de ser un imperio a ser un coordinador o un administrador de lo que ellos denominan la mancomunidad. Sí. La mancomunidad, en donde simbólicamente le siguen reconociendo a la monarca, o a la corona, a la institución, la jefatura del Estado. Pero en este caso, en algunos países de la mancomunidad, la jefatura del Estado tiende a ser más una cuestión simbólica de protocolo que un gobierno de facto. Sí, ¿qué esperar del sucesor de Carlos III? Carlos III me parece que va a ser un rey de transición. Sí. Se conoce que tiene problemas de salud desde hace tiempo. Imagínate que es el príncipe más longevo, el príncipe de Gales más longevo. Ahora el rey que más tarde en la vida toma ya la corona. Yo decía de broma en algunas otras entrevistas que no sabía si cuando Carlos se ve llorando en el funeral estaba llorando porque se murió su mamá o estaba llorando porque no se había muerto antes, porque vaya que él fue un tipo preparado para recibir la corona, pero no se imaginaba siquiera él que sería, digamos, a una edad tan avanzada. En cambio, su hijo Guillermo, que ahora se convierte en príncipe de Gales, que también es un sucesor directo de la corona, me parece que él sería a donde hay que voltear a ver cómo una de dos, o se recupera, digamos, parte del poder central en el gobierno británico de la corona, o prácticamente cómo con ellos se terminan de desintegrar, porque algo que se dice muy poco, sobre todo desde la prensa de pensamiento colonizado, estos que todavía se refieren como su majestad y dicen que es por protocolo, aunque ellos no sean políticos, no dicen que, por ejemplo, en los Panama Papers y en todos estos escándalos que han surgido de offshores, pues la corona británica está muy vinculada a los capitales financieros y la misma corona saca sus finanzas o saca muy buena parte de su riqueza del Reino Unido para que no pague impuestos y las manda a paraísos fiscales para evadir impuestos, para tener, digamos, acceso a financiamiento que no sea tan costoso como tenerlo, digamos, dentro de sus territorios. Lo mismo que hacen los empresarios de fortunas importantes en países como México, como Estados Unidos mismo, como Brasil o Argentina, que sacan sus fortunas, las llevan a los paraísos fiscales para guardar cierta secrecía, poder evadir impuestos y poder gastar a discreción. En ese contexto, pues, una de dos, con este señor, con este rey, Carlos III, que te digo, me parece que será un rey en transición entre el largo reinado de Isabel II, su mamá, y el joven Guillermo, que nació en 1981 y que está, digamos, en plenitud de condiciones
para sustituir al papá cuando el papá, una de dos, o abdique por problemas de salud o fallece con la corona. Pero al parecer va a ser un reinado muy corto, Juan. Sí, ahora Jesús López Almejo, muchas personas han tenido acercamiento a la historia de la corona británica a partir de la serie de Netflix, The Crown, la serie que ha hecho también más popular a la corona británica en el mundo. ¿Qué tanto se apega la serie de Netflix a la historia real, a la historia verdadera? Ciertamente hay un común 70% de nombres reales, pero sí hay un 30% de cuestiones ficticias y de escenas pues que las hacen más con cierto matiz para que la gente se enganche con estas historietas a los que estamos acostumbrados, quienes por mucho tiempo pues hemos recibido toda esta publicidad a través del cine o a través de los cortometrajes o de las series. Sin embargo, algo importante que tiene esta serie que no lo puedo dejar pasar de mencionar, en las relaciones internacionales, Juan, existe un proceso que se llama socialización de las ideas. La socialización de las ideas se da previamente para dos cosas: cuando se toma una política pública internacional dura, que la gente la vaya asimilando con el paso del tiempo, o dos, algo que ya pasó, para limpiar la imagen de una institución o de una figura que pues se relacionó de una manera ruda con los demás. En el caso de la corona británica, no se conoce otro país, salvo ahora Estados Unidos, pero que también forma parte de la misma familia de la anglósfera, que haya sido tan ruin, tan ruda, tan saqueadora, tan sangrienta y tan salvaje como la corona británica con sus colonias en el mundo, incluso con atrocidades en Estados Unidos, ¿no? Con extinción, con genocidios, con saqueo y también con la generación de condiciones estructurales para que ciertos conflictos se perpetúen, porque algo que se le conoce mucho a la corona británica, que a través de sus empresas de Indias Orientales creaban divisiones, por ejemplo, en donde había comunidades importantes que eran muy sólidas, ponían fronteras a la mitad para partirlas y dividirlas. Entonces una era, por ejemplo, parte de Ruanda y otra parte de Burundi. Pero, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos hipotéticos, pero, por ejemplo, en donde había comunidades rivales que históricamente peleaban entre sí, ahí justamente les pusieron a todos en una misma frontera para que entre esas tribus o esas comunidades autóctonas que históricamente habían sido guerreras y que se habían hecho la guerra, quedaran dentro de fronteras, de tal suerte que tenemos situaciones de países que, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, empezaron con esos problemas y 100 años después lo seguimos viendo. Mira, casos concretos, casos de particiones, por ejemplo, Irak y Jordania, el Emirato Árabe de Transjordania, son lo mismo, nada más le pusieron una frontera y pusieron a un hermano a gobernar en un lado y a un hermano a gobernar en otro. De casos de grupos humanos que históricamente tienen rivalidad, pues por ejemplo judíos y musulmanes en lo que es hoy conocido como Israel, en la Palestina histórica, que hasta la fecha seguimos viendo esos problemas. Entonces, este patrón lo vemos en Asia, lo vemos en África y lo llegamos a ver también acá en el Caribe, de tal suerte pues que hay conflictos estructurales que fueron arbitrariamente e intencionalmente impulsados por la corona británica para que mientras la corona pudiera estar arriba de todos ellos, saqueando algunos de sus territorios, los que pudieran hacerle oposición, los que pudieran hacerle resistencia, estuvieran entretenidos con sus propios problemas cotidianos entre bilaterales entre ellos. Entonces lo que vemos en Netflix de alguna manera es endulzar la imagen y la aceptación de la corona. Sí. Profesor Jesús López Almejo, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales y cómo podemos seguir tus clases? Porque sabemos que tienes clases abiertas a través de plataformas. Así es, Juan, muchas gracias. Pues mira, en Facebook y en YouTube me encuentran como tu profe de RI. Tu profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y justamente tratamos de irle dando pues análisis a la gente acerca de los diferentes acontecimientos que se dan en el mundo día con día, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús López Almejo. Estamos en contacto, si te parece, para futuras conversaciones. Por supuesto, muchas gracias, buen día. Hasta pronto. Es el profesor Jesús López Almejo, investigador CONACYT, internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales. Reporte 100.